Los masones juramos respetar las leyes de los países en los cuales vivimos y por ende también respetar a sus autoridades. Hace no mucho, la Gran Maestría de la Gran Logia Simbólica del Paraguay fue invitada a participar del Foro Latinoamericano de Ideas, con nada más y nada menos que 14 expresidentes de América Latina. Vamos a repasar ahora cuáles miembros de nuestra institución tuvieron la honra de ser presidentes de nuestro querido país. El primer presidente de la República masón fue Cirilo Antonio Rivarola, que estuvo en la presidencia entre el año 1870 y 1871. Con Cirilo empieza un linaje de masones. El que le siguió a él no fue masón, pero después prácticamente todos los que estuvieron hasta el año 1908 lo fueron. En el año 1874 asume la presidencia Juan Bautista Gil, quien fue un personaje fundamental no solamente de la ocupación aliada en Paraguay, sino también de la masonería. Él fue el que organiza, uno de los organizadores del primer Supremo Consejo del Paraguay, que de alguna manera constituyó también el Gran Oriente del Paraguay. Fue el primer paraguayo que tuvo un cargo importante dentro de la masonería. Fue un político muy hábil, se rodeó de los políticos brasileños más importantes, militares y políticos. El militar más importante que estaba en Paraguay en aquella época era Antonio Guimaraes, quien era masón, por supuesto, y uno de los responsables primero de la Logia Fe y después del Supremo Consejo Grado 33 que se instaló en Paraguay. Una de sus primeras misiones fue instalar un asilo para pobres, para recibir a la gente que venía de la guerra, que venía de la zona de la cordillera específicamente. Esa primera logia, por lo menos 2-3 meses, funcionó solamente con brasileños. Después comenzaron a iniciar paraguayos. Uno de esos primeros iniciados fue Juan Bautista Gil. Él fue asesinado en el año 1877. Después de Juan Bautista Gil, le sucede el vicepresidente, que era Uriarte. Sube Cándido Vareiro en el año 1878, otro masón, iniciado en la Logia Fe, pero que después pasó a la segunda logia que se funda en Paraguay, que fue Unión Paraguaya. La Logia Fe era de brasileros, Unión Paraguaya era de argentinos. Él era pro-argentino, entonces cuando se instala Unión Paraguaya, él se muda de fe a Unión Paraguaya. Cándido Vareiro fue presidente de la República entre el año 1878 y 1880. Él muere en el ejercicio del poder, de una enfermedad fulminante, que lo termina matando. Y después tenía que asumir otro masón que se llamaba Adolfo Saguier, pero le hicieron un golpe antes de subir. Y el que encabezó ese golpe era Bernardino Caballero, también masón, ya para el año 1880, era grado 33. Y a partir de ahí empieza un periodo de cierta estabilidad política y económica que duró 6 años, que fue el periodo que él fue gobernante. Le sustituye otro masón, Patricio Escobar, que camarada de Bernardino Caballero ante la guerra, también llegó hasta Cerro Corá, y que fue responsable de la creación de instituciones muy importantes en Paraguay, como la Universidad Nacional de Asunción, la Biblioteca Nacional, entre otras instituciones. En el año 1887, durante el gobierno de Patricio Escobar, se fundan los dos partidos políticos tradicionales, cuyas directivas estaban encabezados netamente por masones. El Partido Colorado, Bernardino Caballero, Juan Alberto González, José II de Cut, y en el Partido Liberal, Antonio Taboada, después también estaba Cecilio Báez y otros referentes de la masonería paraguaya. Cuando deja el poder en el año 1890, sube otro masón, Juan Alberto González. Juan Alberto González, también grado 33, fue una de las figuras preponderantes para la consolidación de la masonería en su segunda etapa, ya por el año 1896. 2 años después de que él dejó de ser presidente. En 1887, cuando se instala la Logia Aurora del Paraguay, un tiempo después ocurre una pelea grande en Villarrica, que es
que a partir de ahí se fundan los partidos políticos tradicionales y ellos habían compartido ese espacio 6 días antes nomás para fundar la logia más antigua que sigue en vigencia en Paraguay. Es la más antigua porque es prácticamente ininterrumpida la participación de Aurora del Paraguay en la masonería paraguaya. En el año 1894 sube a la presidencia de la República otro masón, Juan Bautista Eusquiza, que durante su gobierno le dio la personería jurídica al Gran Oriente del Paraguay, o sea, la masonería paraguaya en aquel momento. Eusquiza fue pluralista y también durante su gobierno fue muy tolerante Bernardino Caballero. Hay que decir que el gobierno de Eusquiza lo que fue más aperturista porque permitió que la oposición también tenga espacios en el Estado. En la época de Bernardino Caballero era una cuestión hegemónica. Deja el gobierno en el año 1898 Juan Bautista Eusquiza y asume Emilio Ceval, masón también. Juan Bautista Eusquiza fue quien empieza la defensa del Chaco. Durante su gobierno él se dio cuenta que era inevitable una guerra con Bolivia y comienza a enviar oficiales paraguayos para formarse en el extranjero y también envía un intelectual masón, Blas Garay, a Europa para que traiga toda la documentación que pudiera demostrar que el Chaco era paraguayo. Y se fue a los archivos de Sevilla, estuvo meses ahí, de todo eso, trajo cientos de documentos, mapas, se transcribieron muchos documentos. Él sacó 4 libros sobre diferentes aspectos de la historia del Paraguay, pero fue un aporte muy importante para lo que se vino después, en ese periodo de entreguerra. Emilio Ceval cae el 9 de enero del año 1902. La masonería en aquella época era parte de la élite intelectual, económica, era parte de la masonería, buscaba ese espacio, porque era un espacio valorado, y no solamente por quienes entraban a la institución, sino quienes no pertenecían a la masonería, respetaban mucho en la masonería, se le valoraba a la gente por ser parte de la masonería de manera positiva. Hoy en día hay una ambigüedad, digo ambigüedad porque ya veo que hay sectores que sí tienen una tolerancia con respecto a la masonería, que no lo ven con malos ojos, y hay un sector que sí rechaza abiertamente y que mantiene todos los mitos que se instalaron con respecto a la masonería ya por el siglo XIX. Pero en aquella época no. Antes de la disputa entre la Iglesia Católica y la masonería paraguaya, que empieza ya por el año 1896, la sociedad paraguaya veía con muy buenos ojos al masón. Entonces estas figuras políticas importantes se habían iniciado en su momento en la masonería.